Bueno, pues sería que en el entorno laboral, en las empresas, tengan el mismo trato y los mismos derechos y obligaciones las mujeres trabajadoras y los hombres trabajadores, algo que está muy lejos de ser cierto en este momento. Está el elemento cultural y los prejuicios sexistas que tenemos, y claro, partiendo de ese caldo de cultivo se refleja en muchísimas situaciones, pues tanto en trato más o menos vejatorio, en el caso más grave acoso, y ya desde un punto de vista quizás más técnico de condiciones laborales, más allá del trato, que desde luego también tiene su trascendencia, en condiciones laborales, tanto en mi exposición y coincidiendo además con quienes me han precedido por la mañana, pues el tema más delicado y más grave es la brecha salarial. Esto es que las mujeres por trabajos similares y también en general estadísticamente cobran muchísimo menos que los hombres, en este momento por el 24%, si mal no recuerdo, de brecha salarial entre lo que la retribución de hombres y de mujeres. Bien, el tema de distinta retribución a mujeres y hombres también nos puede llevar hasta la revolución industrial, donde se decía que las mujeres y los niños y niñas eran medias fuerzas, se tomaba como algo indiscutible, y entonces se paga la mitad a mujeres, a niños y a niñas que a los hombres adultos, ¿no? Quiero decir, venimos de ahí, ¿no? Del principio de la revolución industrial, el origen del derecho laboral, y entonces obviamente se ha ido evolucionando, y aunque ahora tengamos repetida la idea de la igualdad y no discriminación en la Constitución, en las leyes, en la normativa europea, ¿qué ocurre? Pues que ahora ya la discriminación no suele ser tan directa, tan visible, pero sigue habiéndola. Por ejemplo como ha salido hoy, mujeres de la limpieza y cristaleros, situaciones tradicionales donde las mujeres se dedican a limpieza, pues limpieza de suelo y demás, y la limpieza de cristales a cargo de hombres. Entonces, distintas categorías profesionales, mujer de la limpieza y cristalero. Pues ahí tenemos una discriminación. Eso técnicamente ya está previsto. Esto sería una discriminación indirecta, porque a pesar de que decir cristalero, profesión de cristalero, de cristalera, profesión de... Si distinguimos como categorías profesionales el de la persona cristalera sin sexo o la persona limpiadora, pues bueno, pues podría parecer pues que la persona cristalera tiene más riesgo, más esfuerzo, hace falta más destreza, y entonces si se nos plantean la categoría de persona cristalera cobra más que la persona limpiadora. Pues en principio no parece que tenga nada que ver con el sexo. Si por el contrario vemos que personas cristaleras son en su inmensa mayoría hombres y personas limpiadoras son en su inmensa mayoría mujeres, y además valoramos, cosa que parece bastante obvia, que son trabajos de igual valor, no es el mismo trabajo, pero de igual valor, de parecida dificultad, pues entonces llegaríamos a la conclusión de que son trabajos de igual valor, que se deben pagar igual, y el hecho de que no sea así sería una discriminación indirecta, lo cual nos lleva pues a esa complejidad que técnicamente está previsto y se puede salvar. Bueno, los convenios colectivos pueden ser el arma más eficaz para favorecer la igualdad y la no discriminación en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque es una norma que se crea en el propio entorno laboral, en una empresa, en un sector, y las personas que negocian un convenio son las que mejor conocen la situación desde el punto de vista de género de su empresa o de su sector. Son quienes mejor lo conocen, son quienes mejor pueden valorar, y además el propio convenio, de manera que son las que mejor pueden realizar el diagnóstico de la situación en determinada empresa, y el propio convenio, que también está en sus manos de los sujetos negociadores, pues puede ser la mejor terapia para hacer frente a la situación. Entonces el convenio es potencialmente la mejor herramienta, una herramienta muy útil para ser utilizada en pro de la igualdad en el ámbito laboral. Bueno, la realidad nos muestra que, como decía, los convenios pueden ser muy útiles y muy eficaces, pero no lo están siendo. ¿Qué deberían hacer? Bueno, pues podrían ser ambiciosos y entrar a regular a fondo medidas para luchar contra la discriminación en cada empresa, en cada sector. Precisamente esa es una de las grandes virtualidades del convenio colectivo. La ley se queda en generalidades, que es discriminación directa, que es discriminación indirecta,
que hay que pagar misma retribución por trabajo de igual valor, etcétera, etcétera. Pero ya el convenio, profundizando en esas generalidades, puede regular la situación en un sector, en una empresa, a partir de la problemática de ese sector o empresa. De manera que puede hacerlo, pero como hemos visto hoy, pues la regulación de los convenios es muy escasa en esta materia, lo cual demuestra pues un problemas múltiples. Pues parece que hay falta de sensibilización en las partes que negocian, tanto parte empresarial como la parte sindical. Ahí abajo comentaba, hay algún informe muy bueno y muy profundo en manos de un sindicato y achaca que no se avance más a reticencias empresariales. Hombre, reticencias empresariales sí, pero la parte sindical tiene también mucho trabajo por recorrer en esta materia. Como decía ahí, el tema de la igualdad, desde luego no lo analizaría desde el prisma precisamente de la lucha de clases o del conflicto de intereses, porque el tema de la igualdad es un tema en el que las responsabilidades son compartidas por parte de la empresa y de la parte trabajadora. Entonces, ¿por qué no se hace más pudiendo potencialmente hacerse? Pues parece que hay una falta de sensibilización, falta de motivación, falta de ganas, tanto en la parte empresarial como en la parte sindical, y también en un segundo, en segunda instancia, también probablemente una falta de formación, porque el tema, lo primero es sensibilizarse y querer avanzar y querer desterrar la discriminación y querer. Y después de querer está el tema técnico, porque como abajo comentaba, sería interesante hacer una simple encuesta entre las personas que negocian un convenio, pasarles un papel y a ver quién distingue, por ejemplo, los conceptos de discriminación directa, discriminación indirecta, y pone un par de ejemplos, a ver quién puede hacerlo. Seguramente el resultado nos llevaría a la conclusión de que hace falta formación. Al igual que hay formación específica en prevención de riesgos laborales, por ejemplo, que no todo el mundo tiene por qué ser especialista en eso, pues que haya formación específica en materia de igualdad a alguna de las personas que están negociando los convenios colectivos. Sí, estaba comentando, yo intervine en un grupo que analizó los convenios colectivos en Euskadi y uno de los elementos que estudiamos fue el del lenguaje. Claro, aquí ya estamos moviéndonos en otra dimensión, porque el tema del lenguaje no lo recoge la ley. Quiero decir, nosotros lo que planteábamos, basándonos pues, en doctrina, no en la ley porque no la recoge, pero en doctrina y en estudios que subrayan la importancia de un uso correcto y no sexista del lenguaje, porque si se hace un uso sexista del lenguaje las mujeres quedan invisibilizadas y eso no es una cuestión menor. Bueno, nosotros quisimos tratar la cuestión del lenguaje, aunque no se puede obligar a nadie a que no utilice solo el masculino genérico, por ejemplo, pues sí entendimos que eso es un uso incorrecto. El gobierno vasco asumió que así lo hiciéramos y el resultado, pues creo que era previsible, pues fue bastante demoledor. De 135 convenios vimos que 117 no utilizaban correctamente el lenguaje. La mayoría solo utilizaban el masculino genérico con un ánimo genérico, y en algunos casos todavía era más grave cuando se utilizaba normalmente en el texto del convenio el masculino genérico, pero después había expresiones en femenino como mujeres de la limpieza, etcétera, con lo cual pues era todavía mucho más sexista. Y abajo también ha habido una participante que subrayaba que sí, que en los convenios colectivos cada vez menos, pero que suelen aparecer categorías asociadas a uno u otro sexo: peón, mujer de la limpieza, director, secretaria, cuestión que es totalmente criticable. Bien, ¿qué beneficios puede tener? Bueno, esta mañana lo apuntaba un ponente, la igualdad, aparte de ser una obligación legal, y yo me atrevería a decir una obligación moral, la pregunta de qué beneficios puede tener para una empresa, pues mejor ambiente en el entorno laboral y mejor ambiente en su plantilla, que eso en principio es razonable prever que pueda mejorar en la productividad y en los resultados de la empresa. Si estamos hablando de igualar la situación de las mujeres que están en situación de desventaja, pues esa actitud, desde luego que supondría una mayor motivación por parte de las mujeres, un mejor entorno laboral y una mejora para la empresa. También habría que ver si la mejora de la situación de las mujeres
es bien recibida por parte de los hombres de la empresa, porque el tema de igualdad muchas veces se habla de forma muy etérea, pero es que a menudo los responsables son personas con nombres y apellidos, normalmente hombres, claro, y muchas veces trabajadores. Entonces habría que ver si el avance de la igualdad es bueno para la empresa, es bueno para las mujeres, habría que ver si los hombres también lo aceptan de buen grado. En algunos casos seguramente no, porque las estadísticas ya no laborales, sino sociales así nos lo dicen. Es un tema social y las empresas no están blindadas ni funcionan dentro de una burbuja. El sexismo, los estereotipos y el machismo social se reflejan en la empresa. Nosotros aquí estamos viendo el tema de la igualdad en el ámbito laboral, pero los problemas vienen normalmente desde el exterior de la empresa. Los problemas normalmente están alojados en las mentes de las personas, mujeres y hombres, más en el caso de los hombres. Bueno, pues la igualdad supondría, si es aceptada de buen grado, como decía, pues una mayor armonía en la empresa y mayor justicia social también en la empresa, porque nos estamos encontrando, los datos nos lo dicen, esto ya no es una reflexión, sino que los datos dicen que la brecha salarial existe. Entonces, ¿qué supondría terminar, por ejemplo, con la brecha salarial y que las mujeres realmente cobren lo que les correspondan y no menos que los hombres? Pues en primer lugar supondría un triunfo de la justicia social, de que cobren lo que les corresponda, y la desigualdad, pues todo lo contrario. Bueno, ahí pues los convenios colectivos serían la guinda, la punta del iceberg que debería recoger, garantizar realmente la integración de las mujeres y la igualdad, y lo que está debajo del convenio colectivo, lo que está en la base del problema, pues sería la actitud de las personas de la plantilla, sobre todo de los hombres y de la parte empresarial. En el análisis de los convenios que comentaba en la ponencia, vimos que los mejores convenios, desde el punto de vista de la igualdad, los mejores convenios eran en sectores feminizados, sectores de servicios sociales, sector de educación, administración pública, peluquerías, lo cual corrobora pues lo que me comentas, ¿no? Claro, en esos sectores, como hay tanta presencia femenina, hay mucha mayor sensibilización por el tema de la igualdad y se refleja en unos buenos convenios desde el punto de vista de la igualdad. Y en la gran mayoría de los convenios, como los negociadores suelen ser hombres, pues la regulación deja que desear. Es así. ¿Ante eso qué? Pues desde luego cruzarse de brazos no, pues lo mismo que indicaba antes. En un primer plano, educación, sensibilización, y en un segundo plano, formación. ¿Que resulta que al ser hombres es más difícil? Bueno, pues si es más difícil, doble dosis de sensibilización, de educación y de formación. Si la enfermedad es más grave, aumentamos la dosis.